Saludos cordiales, queridos estudiantes. A continuación, el tema relacionado con las bases genéticas de la evolución. El contenido correspondiente a este tema es entender la acción del ambiente en las variaciones, conocer acerca del origen de la variabilidad genética, estudiar los tipos de mutaciones y conocer acerca de las variaciones fenotípicas y las variaciones genotípicas. En el mundo de la naturaleza existe una gran biodiversidad de especies. Estas especies no son iguales entre sí y de aquí es que se presenta la variabilidad que hay entre ellas por la presión que ejerce el ambiente. Las especies se ven en la necesidad de adaptarse a medida que se adaptan, van sufriendo cambios a través del tiempo. Y aquellas especies que no logran sobrevivir y que no logran adaptarse suelen desaparecer en el tiempo, es decir, se extinguen. Los cambios a su vez originan nuevos fenotipos, es decir, originan nuevas especies. La base de la variabilidad genética son las variaciones y son debidas a su vez a las mutaciones, es decir, a la alteración que sufre el material genético. Además, hay dos tipos de variaciones. Las variaciones genotípicas, las cuales son las que se producen en la información genética, es decir, en el ADN. Y las variaciones fenotípicas, es decir, aquellas que se producen en el fenotipo, específicamente en la expresión genética. Como les expliqué anteriormente, la variabilidad genética se presenta porque las especies sufren mutaciones. Las mutaciones son alteraciones que se presentan en el material genético. Estas pueden ser beneficiosas, maliciosas o neutras. Y dependiendo en el tipo de célula que se presenten, puede transmitirse de generación en generación, es decir, se mantienen a través del tiempo. Son varios los tipos de mutaciones. Según el tipo de célula afectada, estas pueden ser germinales y somáticas. Germinales es cuando se afecta específicamente los gametos o células sexuales. Las somáticas son aquellas mutaciones que ocurren en cualquier tipo de célula de los tejidos y que afectan solamente al individuo, no son heredables. Otro tipo de clasificación de las mutaciones son según la extensión del material genético afectado. Cuando una mutación es cromosómica es porque afecta específicamente a un cromosoma. Es génica cuando se afecta a un solo gen o los nucleótidos que forman parte de un gen, y genómicas cuando se afecta todos los cromosomas de una especie. Otro tipo de clasificación es según su efecto, entonces estas pueden ser perjudiciales, neutras o beneficiosas. Y otro tipo de clasificación es según su origen, pueden ser al azar o pueden ser provocadas por un agente mutagénico, es decir, un tipo de radiación. En este tema vamos a estudiar básicamente los tipos de mutaciones según la extensión del material genético afectado. Es decir, vamos a estudiar las mutaciones cromosómicas, las génicas y las genómicas.
Empezamos por las mutaciones génicas. Las mutaciones génicas son aquellas que se producen en un gen en particular y pueden ser por sustitución, inversión, translocación, adición y deleción. Voy a explicar cada uno de los tipos. Empezamos por sustitución. Aquí tenemos una secuencia de un gen. Se tiene básicamente los nucleótidos guanina, citosina, adenina, timina, citosina, timina y adenina. Se van a afectar básicamente estos dos que estoy señalando aquí. ¿Y qué va a pasar? Que van a ser sustituidos por estos dos nucleótidos, timina y citosina, quedando esta nueva secuencia del gen. La inversión, a su vez, es cuando de alguna manera una secuencia en este caso, vean, timina, citosina y guanina, es como que si cambiaran de lugar. ¿Sí? Hubo una inversión, específicamente se invierte el sentido de estos nucleótidos, quedando la guanina de primera, la citosina de segunda y la timina de tercera. Entonces esto es una inversión. La translocación. En la translocación, en este ejemplo, vamos a ver básicamente esta secuencia. Esta secuencia no, porque esta secuencia está errada. Vamos a hablar básicamente de esta. Fíjense que aquí tenemos la guanina, perdón, la adenina, la guanina, timina, adenina, citosina, adenina, timina. ¿Qué va a pasar con esta secuencia que estoy señalando? Va a cambiar completamente de lugar y se va a mover a donde está básicamente entre los nucleótidos citosina y adenina, quedando esta nueva secuencia del gen. Es decir, quedaría adenina, adenina, citosina, guanina, timina, adenina, timina. Fíjense que aquí hablamos de inserción. Es como que si fuera una adición. Es lo mismo, ¿sí? Tenemos esta secuencia, ven que esta es la secuencia original. Guanina, citosina, adenina, timina, adenina, citosina, guanina. Y se va a adicionar otra secuencia, vean, de 4 nucleótidos a la original, quedando toda esta nueva secuencia de este gen. Y la última, que es yo creo que la más fácil, es la deleción. Fíjense que esta es la secuencia original. ¿Y qué va a pasar? Vean, va a perder todo este segmento de nucleótidos, quedando citosina, adenina, citosina, timina, y fíjense que aquí está el asterisco indicando que se perdió estos 3 nucleótidos, quedando al final adenina, timina y citosina. Las mutaciones cromosómicas son aquellas que afectan específicamente a un cromosoma. Pueden ser también por deleción, duplicación, inserción y translocación. Voy a explicar cada uno de estos tipos de mutaciones. Empezamos por la deleción. Aquí tenemos un cromosoma. Originalmente este cromosoma tiene estos son cada uno de los segmentos de este cromosoma que se llama en este caso A, B, C, D, E, F, G y H. Si ocurre una deleción, entonces se va a perder parte del cromosoma. En este caso se pierde específicamente todo lo que es el segmento D, quedando al final A, B, C, E, F, G y H. Cuando hay, vean, aquí tenemos una inversión, ¿sí? Vean cómo era la secuencia. Seguimos con la misma secuencia. A, B, C, D, E, F, G y H. Si hay una inversión, fíjense que aquí ahora se están invirtiendo estos segmentos, quedando al final, vean aquí otra vez, F, E y D. Muy parecido a lo que ocurre con las mutaciones génicas, cuando ocurre la inversión. Ahora aquí, vean, vemos una duplicación. Seguimos con las mismas secuencias o los mismos segmentos. Vean, A, B, C, D, E, F, G y H. Si hubo una duplicación, entonces vean, hubo una duplicación específicamente en estos segmentos del cromosoma. Es decir, se
duplicaron estos dos segmentos, B y C, se repiten. Es decir, hubo una duplicación. Voy a explicar ahora cómo es la translocación, ¿sí? Aquí tenemos dos cromosomas. ¿Qué va a pasar? Que estos cromosomas van a compartir de alguna manera o se van a intercambiar segmentos de sus secuencias de genes, ¿ok? ¿Cómo va a quedar al final? Vean, al principio este era MNOPQ en esta parte del cromosoma y se intercambia, vean, parte de este otro cromosoma, quedando al final MNOCDE. Igual sucedió con el cromosoma que está acá, que estoy señalando. Era al principio A, B, C, D, E, quedando al final, vean, se intercambió parte del cromosoma de este que está acá, entonces quedaría este otro segmento A o nuevo segmento del cromosoma A, B, P y Q. Estos jóvenes sucede básicamente en lo que es la recombinación genética y el origen de las variaciones y la variabilidad genética se presenta es por este mecanismo biológico, por la recombinación. Y aquí, bueno, aquí tenemos otro tipo de translocación. Entonces, estos son básicamente los tipos de mutaciones cromosómicas. Vamos a explicar ahora las mutaciones genómicas. Las mutaciones genómicas son aquellas que se llevan a cabo en el genoma de los individuos, es decir, afectan todo el número de cromosomas. Pueden ser de varios tipos, por poliploidía, aneploidía y haploidía. Vean que aquí tenemos varios cariotipos. Para los que se acuerden lo que es el cariotipo genético, acuérdense que es la representación gráfica de los cromosomas de una célula. Aquí, fíjense, se observa una poliploidía. ¿Por qué es poliploidía? Fíjense que este cariotipo es el que representa el cariotipo humano, porque tiene, vean, 23 pares de cromosoma. Ojo, no tiene 23 pares de cromosomas. Fíjense, pero el cariotipo humano tiene 23 pares de cromosomas. Ahora bien, ¿por qué aquí hay poliploidía? Hay poliploidía porque en el par 23, que son los relacionados a la información sexual del individuo, hay otro cromosoma X, es decir, no hay un par cromosómico, sino 3 cromosomas. Este tipo de mutación suele generar un tipo de síndrome. Fíjense, el individuo tiene 2 cromosomas X sexuales y un solo cromosoma Y. En términos naturales, si no se hubiese presentado este tipo de poliploidía, esta persona fuera un individuo normal, un hombre normal. Pero aquí no, fíjense que tiene un cromosoma X de más. Es decir, va a tener rasgos femeninos, ¿sí? Rasgos femeninos que es lo que le genera el síndrome. Vamos a explicar ahora lo que es haploidía. Fíjense, la haploidía, aquí tenemos otra representación del cariotipo humano. La haploidía es cuando se pierde un cromosoma en uno de los pares. En este caso volvemos a hablar, vean que otra vez se está afectando el par 23, que tiene que ver con la información sexual del individuo. Y entonces, fíjense que aquí se está perdiendo el cromosoma Y. Este individuo también sufre de un síndrome en particular, porque solamente tiene el cromosoma X. No tiene, vean, no se sabe si esta persona iba a ser una mujer, una hembra, o iba a ser un hombre. ¿Por qué? Porque le está faltando el otro par, el Y o el X. Ahora bien, vean, el otro tipo de mecanismo es
la aneuploidía. La aneuploidía se presenta cuando, vean, en la división celular, aquí tenemos, esto se presenta básicamente después de la fecundación, ¿sí? O en la fecundación. Acuérdense que la fecundación es la unión de una célula sexual femenina con una célula sexual masculina. Se lleva a cabo el proceso de división celular, es decir, luego de la fecundación se produce el cigoto, se divide, acuérdense que inmediatamente empieza un mecanismo de división celular o un proceso de división celular, y esto es lo que va originando todo las características morfogenéticas de este individuo y lo que lo va a definir como un individuo de una especie específica, qué sé yo, puede ser un humano. Pero ahora bien, ¿qué va a pasar? Que en este caso no va a haber una división adecuada de ese individuo, sino que va a perder todo lo que es la información diploide. No va a ser diploide, sino haploide. Es decir, no es, vean como en este caso, que tiene 23 pares de cromosomas, sino que va a tener 23 cromosomas exactos. Su carga genética es N, por lo tanto, jóvenes, estos individuos no suelen nacer, no suelen, eh, no se suele formar este individuo. ¿Por qué? Porque solamente tiene la mitad de la carga genética. Tiene N, es haploide, por lo tanto no sobreviven. Vamos a hablar un poquito de lo que son las variaciones. Como ya les dije, las variaciones son dos tipos, las genotípicas y las fenotípicas. Las variaciones genotípicas son aquellas que se llevan a cabo en el genotipo, es decir, en la información genética del individuo, dependiendo de la célula donde se producen, pueden ser hereditarias. Y estas variaciones se dan básicamente por alteraciones del material, es decir, por mutaciones, y también por la recombinación genética. Las variaciones fenotípicas son aquellas que se producen en el fenotipo, es decir, en la expresión genética, y es debido evidentemente a la presión ejercida por el ambiente. No son hereditarias, ¿sí? Y esta, acuérdense que es la variación que se presenta en la expresión genética. Aquí tenemos, vean, ejemplos de lo que es una variación fenotípica. Esto es un tipo de insecto, es decir, se suele conocer como nombre común mariquita, ¿sí? Y fíjense que aquí las tenemos de diferentes especies. Igual aquí sucede, vean, una especie de gatos, vean, aquí lo tenemos de un color y aquí tenemos otro color. Entonces esta es una variación fenotípica. Hay variaciones genotípicas, por ejemplo, las variaciones genotípicas, las que más se estudian, es el lóbulo de la oreja, es lo que tiene que ver con abarquillar la boca, ¿sí? También tiene que ver con el dedo pulgar, la orientación que tiene ese dedo, pero eso lo vamos a estudiar básicamente en la práctica. Esto ha sido todo lo referente a las bases genéticas de la evolución. En la siguiente clase vamos a explicar los tipos de variaciones genotípicas y ejemplos también de variaciones fenotípicas. Gracias por su atención.